Del libro El arte de cerrar las ventas del autor Charles B. Roth. Capítulo 1. Sin cierre no hay venta. Un vendedor que no sepa cerrar no es un vendedor, es un parlanchín. Era la primera vez que visitaba al futuro cliente. La orden de hacer semejante visita se le había encajado la víspera a su jefe de ventas. El cometido resultaba difícil. 3 vendedores de la casa lo habían intentado ya, fracasando los 3 en su empeño. ¿Cómo iba a conseguir él lo que los otros no habían sabido lograr? 2 semanas después, el jefe de ventas me confesó sinceramente que en aquel entonces no había visto la menor posibilidad de que Jack saliese airoso de su intento. Pensé, sin embargo, que nada se perdería con ello, me dijo. La venta era en extremo interesante, pero ya la daba por perdida. Jack había sido siempre un buen muchacho. ¿Por qué no darle, pues, una oportunidad de probar suerte? Allá le envié. Hubiese apostado $500 contra 1 a que fracasaría. Pero no se lo dije, por supuesto. Era un caso en el que todas las circunstancias parecían desfavorables para el vendedor. Basta considerar las desventajas con que tenía que luchar para darse cuenta perfecta de ello. En primer lugar, el presunto cliente era un extranjero inescrutable, oscuro, receloso. En segundo lugar, mantenía desde hacía 10 años una especie de compromiso con una casa proveedora que competía con la de Jack. Adquiría de ella cuanto necesitaba y estaba completamente satisfecho de los precios del trato y de las atenciones con que dicha casa le servía. En tercer lugar, la casa que Jack representaba llevaba más de 8 años tratando de ganárselo y todos los esfuerzos en ese sentido habían sido vanos. Por último, el vendedor Jack no tenía para ofrecer a su presunto cliente, con respecto a precios, artículos y condiciones, nada que la casa competidora no pudiera ofrecer a su vez. De aquí se deduce que aquel que en tan adversas circunstancias lograse arrancarle un pedido a tan codiciado cliente mostraría tener condiciones de magnífico vendedor. Y realmente solo un vendedor excepcional podía ser capaz de redondear aquel negocio. Pues bien, Jack consiguió realizarlo. El primer pedido ascendió a unos $20,000. Pero la cosa no paró ahí. Formalizó un contrato por el que el comprador adquiría con carácter de exclusiva ciertos artículos que reportaban a la casa vendedora un ingreso anual superior a los $500,000. Y esto lo consiguió en la primera visita que le hizo, y en el corto tiempo de 30 minutos. Y a pesar de que su interlocutor empezó asegurándole que no tenía interés en cambiar de proveedor, que no creía oportuno estudiar tal asunto y que no estaba dispuesto a perder tiempo ocupándose de él. Afrontando todos esos obstáculos, el vendedor fue al encuentro de un hombre a quien no le ligaba ningún vínculo, de un hombre a quien 3 compañeros que le habían precedido trataron inútilmente de atraerse. Fue al encuentro de este hombre y volvió con el pedido deseado. No obró milagro alguno. Se limitó a poner en juego sus artes de buen vendedor. Hizo una cosa simplemente que los otros vendedores no habían conseguido hacer: cerrar la venta. Los unos habían logrado interesar al presunto cliente. Los otros le habían convencido de la excelente calidad de los artículos que le ofrecían. Pero, por una razón u otra, ninguno de ellos había sabido apretar el resorte capaz de concluir la operación. Ese resorte que precisamente apretó Jack para dejar cerrada una venta que tantas dificultades ofrecía. Como quiera que el jefe de ventas de Jack es un excelente amigo mío, tuve ocasión de enterarme por él exactamente de los medios de que se valió para cerrar la venta. Supe, por ejemplo, que Jack no hizo sino poner en práctica una correcta técnica de cierre de ventas. El joven disponía de una media docena de fórmulas que se han mostrado decisivas en el momento del cierre. Se hizo cargo de la situación, eligió aquella fórmula que le pareció más oportuna, la explotó y de este modo dio cierre a la venta, ganando la partida, y esto fue todo. La lectura de las páginas que siguen instruirá al lector acerca de las fórmulas citadas y la técnica de su manejo.
Finalmente, hallará la explicación exacta de cómo Jack cerró la operación mentada. Siguiendo las reglas que rigen la técnica correcta del cierre y empleándolas a su debido tiempo como supo hacer Jack con tan acabada fortuna, no habrá ni un solo vendedor que no consiga incrementar sus ventas, no ya en un simple 2, 3 o 5%, sino en un porcentaje mucho más elevado. Para poder vender una cosa cualquiera, en las actuales circunstancias, el vendedor tiene que ser ni más ni menos que un auténtico cerrador. No existe otro camino. Ha de saber cómo debe cerrarse una venta. El éxito de su labor profesional y la ganancia dependen no de su acierto en la elección de posibles compradores, ni de su tacto para saber ganarse el interés o la amistad de estos. Factores, desde luego importantes, sino sencillamente de su habilidad para cerrar la operación. No creo que en época alguna los compradores hayan sido tan reacios a la gestión de ventas como en la actualidad. Hoy son más cautos de lo que solían ser antiguamente, están mucho mejor informados, ven y tratan a más vendedores y disponen así de más medios para precaverse y hurtarse al antiguo sistema de ofertas. Son también mucho más conscientes de sus actos. No obstante, recuerde usted esto, lector, existen vendedores que pueden venderles, pero solo aquellos que dominan un importantísimo capítulo del arte de la venta, la técnica del cierre. Muchos de los vendedores que conozco y con los cuales he tenido tratos se consideran habilísimos y muy eficientes mientras no llegan al momento del cierre o remate de la venta. Un conocido vendedor de Chicago me confesaba no hace mucho tiempo: dudo que exista en mi distrito un vendedor más capaz que yo. Sé ganarme la atención de mis prospectos y desde el más importante al de menos monta, todos convienen en cuanto les expongo. Además, puedo mantenerles pendientes de mí todo el tiempo que considere necesario. Y en el cierre, ¿cómo se comporta usted? ¿Domina usted también la técnica de como el arte de captar la atención? Ciertamente que no, admitió él, no llego a dominarla, pero ¿es que hay acaso alguien que la domine? Un vendedor perfecto debe dominar por igual todos los extremos de su profesión, le contesté, e inquirito la vía. ¿Ha tenido usted algún fracaso ante sus prospectos por falta de decisión o de pericia en el cierre de la venta? Creo que sí. Entonces, ¿reconoce usted que tiene un punto flaco, no es verdad? Sí. Si es un punto flaco, confieso que lo tengo. Lo es, evidentemente, ¿no lo cree usted así? Pues bien, sí, lo acepto. Usted vende menos de lo que quisiera, ¿no es verdad? Hombre, ¿quién no querría vender más de lo que vende? Entonces, ¿desea usted vender más? Naturalmente. ¿Y no sabe usted cómo eso se consigue? Cerrando más ventas, supongo. En efecto, eso es todo. Ahí radica el secreto del aumento de las ventas. Ese es mi secreto y el suyo, el secreto de todo vendedor, sin distinción de climas ni de razas. Y este secreto, como antes he dicho, está al alcance de cualquiera que desea apropiárselo para su aplicación práctica en la labor cotidiana de ventas. Una de las principales causas de fracaso reside en el hecho de que el vendedor no sabe cerrar, en que confía el cierre de ventas a la espontánea decisión del presunto comprador. En el momento culminante de formalizar la operación, el vendedor no sabe qué hacer ni qué decir. Ya en este plan espera que la suerte le acompañe y se limita a encomendarse a Dios para que ilumine al comprador y le impulse a comprar. Veamos un ejemplo. No hace mucho vino a mi despacho un apuesto vendedor con el fin de ofrecerme un artículo que yo consumo mucho y que compro a menudo, por lo tanto. Representaba una casa comercial desconocida para mí. Le escuché cortésmente mientras me hacía el artículo y le observé con atención, como acostumbro hacer con todo vendedor, pues he descubierto que una de las mejores maneras de aprender a vender consiste en sopesar los argumentos empleados por aquellas personas que pretenden vendernos algo. Se trataba de un buen agente. En apariencia dominaba los diversos extremos de su profesión.
Se explicó llanamente, con sinceridad y en tono convincente. Me gustó. Alcanzó con facilidad ese punto en el que ya el cierre resulta indispensable, mas no hizo nada para cerrar la venta. Para ponerle a prueba, le pregunté, ¿no desea decirme algo más? No, creo que no. ¿Por qué?, me contestó. Entonces, el hecho de que compre o no compre su artículo va a depender exclusivamente de mí. Se sonrió y repuso, de usted depende, claro está. En definitiva, se puso en mis manos. Yo era ahí el juez, el jurado, el tribunal inapelable, el árbitro absoluto del éxito o fracaso de su oferta. Si mi decisión era favorable, estupendo para él. Si resultaba adversa, mala suerte. Ya sabemos cómo los compradores se las gastan y cuán difíciles son de convencer. La brega con ellos se va haciendo cada día más dura. No creo que este vendedor sea una excepción. Se me antoja, al contrario, que es un ejemplo típico de ese gran ejército de vendedores que recorren el país a diario, haciendo todo cuanto pueden, intentando insistentemente probar suerte. Si venden, su estímulo crece, pero si el comprador decide no comprar, se sienten alicaídos, desmoralizados, pues creen firmemente que nada puede hacer el hombre contra el lado adverso. El meollo de la cuestión reside en esto, en que no es un verdadero vendedor quien no tiene habilidad para el cierre de las ventas, quien no sabe captarse la voluntad del presunto cliente, dirigiendo sus pensamientos por causas convenientes, venciendo sus temores y su tendencia natural a demorar la compra. Lo contrario es mera charlatanería, es carecer de dotes para vender. La adquisición de hábitos correctos en su arte de vender es el mejor camino que un vendedor puede seguir para llegar a ser un auténtico cerrador. Esto le permitirá, en primer lugar, enseñorearse de esas reglas prácticas mediante las cuales puede uno hacer que su interlocutor reaccione de modo inmediato y favorable, convirtiéndolas en parte integrante de su bagaje de verdadero vendedor. Solo entonces podrá considerársele como un completo agente, como un cerrador. Un vendedor de semejante clase logrará inevitablemente hacer sus ventas de manera más sencilla y más fácil. La teoría y la práctica en el cierre de las ventas no pueden ser producto del pensamiento o de la experiencia de un hombre, sino el resultado de una labor empírica que, tras un examen detenido de los ensayos realizados por millares de vendedores, ha permitido determinar los factores humanos susceptibles de impulsar a la gente a actuar tal y como nosotros deseamos que actúe. Tales factores aparecen por primera vez reunidos y clasificados en la presente obra que además los expone de la manera más fácil y asequible al vendedor. El famoso experto en cuestión de negocios, Kenneth Good, de Nueva York, el cerebro seguramente mejor organizado de todos los que se hayan ocupado jamás de los problemas que plantea la venta, dijo en una ocasión sencillamente: no existe excusa alguna para aquel vendedor que no acierte en el 98% de los casos. Estas palabras tienen una especial aplicación en cuanto al cierre de las ventas se refiere. Todo vendedor debería conocer lo que hace, por qué lo hace y qué resultados obtendrá, y ello con un 98% de probabilidades de acierto. El anhelo de contribuir a la superación de los escollos que se oponen a semejante resultado me ha inducido a escribir este libro, que aspira a instruir al lector en la técnica del cierre de ventas. Para ello, divido la tarea en 3 partes. La primera consiste en mostrar el principio que informa el cierre, lo que pudiéramos llamar la filosofía del asunto. La segunda se refiere a la práctica de dicho principio. En la tercera, trataré de someter a la consideración del lector instructivos ejemplos del uso que otros vendedores han hecho de los fundamentos y del mecanismo del cierre de ventas, con los resultados consiguientes. Esto permitirá al lector adquirir un conocimiento exacto y sustancial de los secretos de que se valen los grandes vendedores para el cierre de sus ventas.
La experiencia se convierte en parte integrante de su vida profesional y origina ese elemento primordial indispensable al cierre de toda venta, la confianza. Pero al lado de este existe otro elemento igualmente esencial, que es preciso adquirir a sí mismo, y es el deseo de cerrar, un deseo tan fuerte que supere todos los demás estímulos de la vida profesional, y que naturalmente no se alcanza con la simple lectura de un libro o cualquier otro material de información. Es algo que tiene que salirle a uno de dentro, una disposición de espíritu como la que tenía un buen amigo mío recientemente fallecido. No hay nada que me agrade tanto como vender. La perspectiva de cerrar una venta es la cosa que más me seduce. Y en efecto, así era. Últimamente poseía más dinero del que necesitaba o podía desear, y sin embargo sentía todavía el mismo deseo de vender. No era, pues, el lucro lo que le impulsaba. El cierre de una venta constituía para él la más apasionante aventura del mundo. Estoy seguro de que su deseo de vender era una de las razones fundamentales de su espléndido éxito. Las reglas del cierre son muy importantes, mas resultan estériles si falta el deseo de cerrar. Cuando siente uno tal deseo, acompañado de los conocimientos técnicos propios del cierre, difícilmente habrá en este terreno nada imposible de alcanzar. Tratando de este asunto con un jefe de ventas veterano, gran amigo mío, se entabló entre nosotros el diálogo que sigue. Estoy de acuerdo con usted, me dijo, pero creo que no lleva su idea lo bastante lejos. ¿En qué sentido?, inquirí yo. Según su criterio, un vendedor necesita sentir deseo de vender, y en ello estoy de acuerdo, pero lo que usted no fija es la medida en que dicho deseo debe ser sentido. Esto es muy importante, tan importante como el propio deseo de vender. Le invité a que siguiera explicándome su punto de vista. Yo exijo que mis agentes, que deseen no solo vender, sino vender más que ningún otro. Hablaba en serio y continuó: hay una sola cosa que no perdono jamás a mis hombres. ¿Qué cosa es esa? ¿Apuntar bajo? ¿Apuntar bajo? Sí, por apuntar bajo entiendo yo asignarse objetivos menudos, carecer de ambiciones, tender a quedar fácil y prematuramente satisfechos. Necesito que mis hombres, dijo el jefe de ventas con viveza, tengan siempre la sensación de que a pesar de lo mucho que han hecho, no ha sido ni la mitad siquiera de lo que debían. Necesito que apunten muy alto, no para que alcancen el objetivo señalado, sino para que, en su aspiración de alcanzarlo, lleguen más allá que ningún otro. Ambos quedamos silenciosos durante unos instantes. ¿Sabe usted qué regalo le hago a cada vendedor que pasa a actuar a mis órdenes?, me preguntó. No tengo la menor idea. Le regalo una estatua. ¿Qué? Una auténtica estatua, en miniatura. Una estatuilla india del escultor Philip Sears. ¿La conoce? ¿Alude usted a la estatua del intrépido Algonquino, el cazador de estrellas, con su arco y sus flechas? Exacto, y con este motivo les digo a mis hombres que la estatua es el símbolo de una vida profesional rica en éxitos. Cuando la inspiración es alta y el objetivo señalado lejano, se asemeja a esa casa de estrellas con una flecha y un arco. Créame que el hecho de apuntar muy alto permite luego alcanzar récords, concluyó el veterano jefe de ventas. Con esto llego a la siguiente conclusión. Cualquiera que sienta verdaderamente el deseo de vender, se imponga un objetivo elevado y, como complemento, adquiera la técnica del cierre, que es precisamente la que hace vender, podrá decir que alcanzó el doctorado y la fortuna como vendedor.